Continuamos con Alterna aquí por Vorterix Salta. Ahora también estamos iniciando transmisión en el Instagram de Mandala Grow Shop, porque es momento de hablar de cultura canábica, como lo hacemos todos los lunes, cada 15 días, para conocer mucho más de este movimiento, de esta cultura, como lo decimos, que en un momento era para un grupo pequeño, tal vez más reservado, y hoy cada día más está creciendo, se está expandiendo. Y como decimos siempre, cuanta más información tengamos, cuanto más conozcamos de todo esto, mejor va a ser. Hoy vamos a estar charlando, ya lo habíamos hecho antes, de la relación del cannabis con otras culturas. Acá lo vamos a hacer con un movimiento que nos es muy cercano a todos nosotros, como es la parte de la religión judeo-cristiana. Martín, como siempre, un placer tenerte acá. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Volcán querido? ¿Cómo está, Marquito? Agus, ¿todo Bien, che. ¿Todo tranquilo? Nos reunimos en este feriadito con mucho sol, Sí. ideal para muchas cosas en realidad. Sí, bueno, así que este feriadito, ya que me das el pie, digamos, felicitar a todos los empleados Bien, de sí. comercio. A la gente mandar. A la gente que Sí. se dedica netamente al comercio, la verdad que, bueno, les mandamos un saludo y que puedan pasar bien su día. Sí. Siempre Eh, con laburo, que es lo más importante. Y con laburo, exactamente. Así que, bueno, como decía Nitsu, la verdad que hoy les traje una propuesta cercana porque obviamente somos de Occidente, somos de la cultura perteneciente a la judeo-cristiana, es la que más día a día nos toca, ¿no? Así que, bueno, hablando un poquito también para retomar de la columna pasada, para que se entienda el contexto, recordemos más o menos que nos habíamos quedado en Medio Oriente, centrándonos en esa zona puntual, que es donde el cannabis se expande hacia el mundo. De la mano de los persas, como veníamos diciendo, en diferentes tiempos los persas llegan a tocarse en cierta forma porque el persa no conquistaba, se expandía. Esto es un concepto que hay que remarcarlo porque justamente el persa no era una cultura a la cual atacaba, sino que tenía obviamente su ejército, obviamente. Sí, por eso fines bélicos siempre. estaban, pero no era su primera instancia. Su primera instancia era el diálogo, la negociación, te mantenía la cultura. Era la verdad que una de las culturas más amigables, tenía otro tipo de... Por eso se habla de la expansión persa todo el tiempo, no de la conquista. Claro, porque no conquistaba. Es una gran diferencia que tiene, digamos, a la hora de comunicarse con los otros pueblos. No fue la excepción en el hebreo, en donde les pasaron bastantes informaciones, entre ellas el cannabis. En donde el cannabis es mucho más importante para la cultura judeo-cristiana que de lo que se cree, que de lo que se explica, porque no se olviden que esto también va de la mano de interpretaciones que se hicieron a lo largo de siglos de libros, y Claro. no dejan de ser interpretaciones, digamos. Ese tipo de interpretaciones pueden o no estar bien traducidas. En este caso, lo separé por Antiguo Testamento, que es para que justamente toque la parte judeo, y ya el Nuevo Testamento, que es donde el cristianismo puntualmente lo nombra y están en la Biblia, que bueno, más adelante voy a pasarles algunas cuestiones que están en la Biblia, que bueno, es de fácil acceso para la mayoría de las casas. Porque están ahí, digamos. Porque, Claro. bueno, muchas casas tienen Biblias. Sí. Alacén y Biblia. Sí. Yo no, pero bueno. No, bueno, pero siempre hubo una Biblia. Estamos generalizando, así Sí, que sí, es muy siempre común. Es común, o el vecino tendrá, no Claro. es muy difícil. Así que bueno, si quieren buscar también como para entender todo esto que estamos diciendo y interpretarlo de otra forma. Claro. Bien. Ok. Este tipo de interpretación que voy a decir del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se lo debemos a Sara Benetua, ¿sí? Que después, por cuestiones, no tengo bien por qué motivo, pero después muta su nombre y se termina llamando Sula Bennett.
Mira que es vos. donde, como aparece en la mayoría de sus escritos. Claro. Nombro los dos, digo los dos nombres, perdón, por una cuestión de que en algunos escritos aparece Por la con el nombre- referencia, digamos. aparece con el nombre anterior, con Sara Benetova, y en otras con Zula Benet, pero estamos hablando de la misma persona. Ok. Bien. Esta mujer es, dentro de todo, contemporánea a todo esto. Esta investigación la logra terminar en 1936. Bien, en donde estamos casi a 100 años de esa investigación. Y ella ya planteaba en ese tiempo, en donde el cannabis fue clave para el desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo. Mira vos. Y lo separa, más que nada, en varios aspectos por las referencias canábicas que aparecen de los libros, que primero que nada estaban escritos en cáñamo. Entonces la fibra era cáñamo, el papel era cáñamo, era papel de cáñamo. Claro. Eh, Ya estaban conectados con el cultivo claro, incluso. Exactamente. Los inciensos, los ungüentos que nombran, ¿sí? Son plenamente, si bien no de cáñamos todas, pero tenían otro tipo de, en el Antiguo Testamento tienen otro tipo de concepto con respecto a las esencias florales o a las esencias de las aromáticas, ¿bien? Tienen un amplio conocimiento, ¿sí? En donde después, como les digo, la interpretación fue opacando todo eso. Ujú. Pero el pueblo hebreo, la verdad es que también fue un expansor de esta planta. Mucho menos que el cristianismo, porque el cristianismo después lo nombra puntualmente en la Biblia con Jesús. Claro. Bien, pero el pueblo hebreo logró cosas impresionantes como el Éxodo, o sea, tiene logros en sus historias, en donde fueron acompañados, en los mismos textos lo dicen con tinturas, con ungüentos, como les decía, que estaban hechas de cáñamo, Claro. principalmente. Esto lo dice la investigación de Sara por una interpretación de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nombran a una planta que era cana, la voy a decir cana bosm, que es muy parecida a cannabis. Ujú. Termina simplemente... La raíz es la misma, sí. Exacto, es can bosm. Claro. Y el otro es cannabis. Es la palabra que quedó. Un nombre que no se usaba hasta ese momento, Exacto, ¿no? Cannabis. exacto. La interpretación que le da el Antiguo Testamento que tenemos ahora la posibilidad de leer es de una caña perfumada. Ujú. Bien. Ujú. Y no conocemos muchas más cañas perfumadas Claro. que el cáñamo. Claro. ¿Sí? Y sin embargo es la interpretación que tenemos errada, heroica, digamos. Ujú. Pero estábamos hablando claramente de cannabis. Mira. Estamos hablando claramente de cannabis, que era un ingrediente clara en la santa unción. Esto lo voy a nombrar varias veces en esta palabra, a la palabra unción, a la palabra de más adelante del bautismo, bien. Pero la unción es un ungüento, es un aceite. Claro. Ese aceite principalmente se cree, ya vamos a dar un poco más de referencias, pero se cree que es cannabis, que en su primera instancia fue cannabis. Ujú. Recuerden que para la unción no era solamente para los enfermos, sino eran entendiendo también que el pueblo hebreo entendía, como entendía toda la Mesopotamia de ese momento, el Medio Oriente, perdón, como entendía la enfermedad de manera integral, no individual como la entendemos hoy. Claro. No tenías que estar enfermo para, ¿sí? Claro. ¿Sí? Podías prevenir un montón de cuestiones. Y ya lo entendían de esa Con manera. un concepto de para estar mejor, digamos. Exacto, para estar mejor. Tal es así que las referencias canábicas que dan con esta palabra, ellos, el pueblo hebreo lo usaba también como droga psicoactiva. ¿Y cómo lo entendemos como droga psicoactiva? Porque ellos hablan todo el tiempo de una alteración del cuerpo. Bien, y son alteraciones que lo logran la psicoactividad. Bien, Claro. que lo tiene el cannabis, lo tiene el THC principalmente, pero el CBD también en gran parte, y son los dos principales componentes descubiertos hoy, Ujú. ¿sí? Que tiene el cannabis, son los más poderosos, los que con mayor facilidad se presentan en la Claro. planta.
Entonces ya lo nombraban también para tener otro tipo de perspectiva cuando lo usaban no al ritmo como lo usaron, como había dicho en la columna anterior, al vino, porque lo había puesto de referencia. Sí. Sí, pero muchos médicos de esa época ya escribían cannabis con K, como el médico conocido, el romano Galeno, que son de la misma época. Sí. Y Galeno tiene escritos de cannabis con K. Entonces estamos hablando de que en la región había cannabis, era una planta común, no tenía la impronta, el prejuicio que tiene hoy. Absolutamente era parte y era originaria y era fundadora de conciencia y de religiones. Después obviamente se desvirtuó, se dieron otros tipos de interpretaciones a las cuales fue más de libre albedrío y Claro. con otros. Sí. Y hasta llegar hasta el día de hoy que cuenta con una Exacto. estigmatización Exacto, muy fuerte de algunas religiones, digamos. Exacto, en el Antiguo Testamento también lo nombran aplicados, que lo aplicaban de forma tópica. Eso es algo claro que se nombra. Y bueno, después podemos saltar a lo que es el Nuevo Testamento, Ujú. que en la tradición cristiana, Bennett también lo separa en su investigación como Antiguo y Nuevo Testamento, porque es importante entender Claro. que hubo un cambio, Hubo un cambio. así como nació una religión, bueno, hubo un cambio también radical en las creencias. Claro. ¿Sí? Nació otro pensamiento. Bueno, terminando, para lo último que es importante decir antes de pasar al Nuevo Testamento, es que Dios instruye a Moisés por cómo prepararla y qué hacer con ella. Eso lo dice claramente en los libros, en la interpretación que da Sula Bennett Ujú. en su investigación. Ella nombra puntualmente eso, de que a Moisés Dios le enseña cómo usar esta planta. Que está escrito en la investigación de ella, por si la quieren buscar después, la verdad que está muy buena, está en internet. Después salta al Nuevo Testamento, bien, ya afianzando, porque eso era importante que para cerrar la idea, digamos, de cómo el judaísmo entendía el cannabis. Claro. Bueno, en el 2003, ¿sí? Ya avanzando un poco en el tiempo, se retoma la investigación de Chris Bennett y aparecen las hipótesis que dice claramente que el aceite de cannabis fue la fundación del cristianismo. ¿Por qué defiendo y digo tal cosa? Porque Es fuerte, digamos. Sí. Sí. En la retomada, en la nueva interpretación que se da de esta investigación, Cristo viene del griego, ¿bien? Y Moisés del hebreo. Ahora, las dos interpretaciones, una dice que es ungido y el otro que es untado. ¿Bien? Y la única unción que había tan poderosa en ese momento era el cannabis. Entonces quieren decir de que la hipótesis sostiene a pleno de que las cuestiones básicas, iniciales, fundacionales, tienen que ver con cannabis. No es algo abstracto, no es algo que se usa después de manera de ritual. No, estamos hablando desde el momento de la creación del pensamiento. Y bueno, y acá es en donde empiezo a decir en las partes cuáles son Jesús, cuándo usaba, y si quieren buscar estas partes en la Biblia, digamos, Claro. entendiendo ya con otro tipo de interpretación, entendiendo de que... De cómo se puede detectar un rastro, digamos. Claro, entendiendo de que una traducción no es siempre lo que se quiere decir, Ujú. puede tener un sentido. Sí, hasta las mismas traducciones pueden haber estado... A ver, como ha pasado en muchas ocasiones, Claro. que las primeras traducciones no eran tan fieles Sí. o no eran tan correctas, entonces se iba deformando el mensaje original Sí. del idioma que estaba escrito. Pero que pasa con muchos aspectos, digamos. Sí, pasa. Y bueno, a Jesús le es claro, digamos, el mensaje, y él empieza a expandir esta planta, empieza con su misión,
¿sí? Que su parte de su misión fue claramente, como conocemos la mayoría, fue curar enfermos, Ujú. ¿sí? Mucho más allá de predicar la palabra, fue hacer acciones ya. Claro. Bien, no hablar por hablar, sino demostrar qué era lo que venía a enseñar, digamos. Bien, y Ujú. por qué, obviamente, lo tenían que seguir a él y su cambio radical. La verdad que Ujú. armó Sí. con los discípulos, le enseñó Claro. toda su sabiduría. Entonces tenía su misión, su objetivo, entre esos objetivos, y su planta mágica, como le decían, era el cannabis. ¿Por qué lo digo esto? Porque en Marcos, en el versículo 13, dice claramente: y echaban afuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Claro. Claramente, si es un aceite que sanaba y está desde la base, es un poco irrisorio de que la iglesia no lo siga sosteniendo. Claro. O sea, Claro, de apuntar a que todo se vea un poder claro, divino. un aceite de oliva no era, digamos. Claro. No era, porque ya había aceite de oliva. Claro. La gente, era Y no era obviamente- cuestiones simplemente de energías con la mano, de curación. No, eran saber, obviamente. Para mí no era Jesús, en interpretación mía personal, esta. Claro. De que sí, la verdad enseñó muchísimas cosas, dejó muchísimos mensajes que después fueron interpretados de la manera en que fueron interpretados. Tal es así que hoy en día estamos hablando de una estructura de iglesia y después de Sí, religión sí. por Ujú. separado. Y lo Totalmente. Bueno, podemos se han separar. justificado guerras con el mensaje. Exacto, Sí, exacto. Y una de las cuestiones, esto también, que el cristianismo acá no se expandió, conquistó. Sí. Entonces Claro. impuso. Entonces ya a partir de allí jugó otro tipo de cartas, en las que no veníamos acostumbrados, justamente entendiendo la integralidad del todo. Ujú. Acá, desde el vamos, estas dos religiones dejan de entender la integralidad del todo Ujú. y entienden la integralidad del uno, son monoteístas, son las primeras religiones en donde dicen no hay muchos dioses, hay uno. Claro. Entonces ese cambio también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de interpretar cuestiones, que se van a ver opacadas otro tipo de pensamientos que venían arrastrándose, porque justamente a partir de acá empieza otra historia, otra forma de pensar, digamos, en donde todas estas cuestiones son explicadas justamente en donde una persona tiene que ser re poderosa. Claro. Por eso es que Jesús lo hacen y no digo que no tenía el poder de sanar, pero en definitiva para mi interpretación se sanaba a la persona porque le creía, digamos. Entonces el Dios que tenemos cada uno interno floraba. Claro. Jesús lo que hacía era hacerte florar tu Dios interno y sabía cómo llegarte, digamos. Obviamente Sí. ayudado con todas las cuestiones que la vemos reflejadas. Por ejemplo, otro que pueden ver que es claro, son enfermedades de la piel. Y ahí obviamente usaba crema con cannabis. Recuerden también que los demonios, que en lo que hablo en la anterior frase de Marcos, en el versículo 13, obviamente se llamaba demonio a cualquier persona que tenía un problema, poder haber sido un epiléptico. Claro. Sí. Bien. Entonces, eso también para poner en contexto que no es lo mismo hablar de demonio hoy en día que en ese tiempo. Sí. Eh, Un tartamudo, digamos. Sí, Por si Claro, un no- tartamudo tenía una enfermedad porque nadie lo había visto, digamos. Hablaba Claro. mal y porque tenía el demonio adentro, digamos. Claro. Después, enfermedades de la piel son claros, que se pueden ver en Mateo capítulo 8, 10 y 11. En Marcos capítulo 1. Son todas sanaciones de Jesús que hace a través de sus viajes. Ujú. Entonces va usando cannabis. Va usando este puntualmente son enfermedades de la piel. Y en Lucas capítulo 5, 6 y 17. Después podemos hablar de sanaciones de los ojos. Que acá, si bien está la discusión todavía si el cannabis se puede o no utilizar para algún tipo de problema ocular.
Pero es otro tipo de sanación como para entender que usaba plantas, sanaba con lo que la misma Con la naturaleza naturaleza. tenía, digamos. Bien, no tenía muchas más herramientas. Eso lo podemos ver en Juan 9, versículos 6 y 15. ¿Sí? Y problemas menstruales, eso lo dice en Lucas 8, versículos 48, versículo 48. Claro, algo que calmaba el dolor, digamos. Era algo Claro. que calmaba el dolor, seguramente algún dolor, por lo que podríamos llamar un quiste hoy, digamos, algún Claro. tipo de problema menstrual, donde aliviaba el dolor. Obviamente era paliativo. Como decimos, el cannabis hasta el momento no sabemos qué enfermedad cura de base, Ujú. pero sí ayuda en el 60-70% A calmar, digamos. a calmar, Claro. a ayudar un tratamiento, a que el tratamiento no sea nocivo, no sea pesado. Entonces, entendiendo esa lógica de la integralidad que todavía la mantenían, si bien venían a implementar el monoteísmo, pero entendiendo la lógica del cuerpo de que el riñón no es diferente al corazón. Ujú. Bien, de que está todo en el mismo ser, y bueno, el ser es el que tiene el problema. Entonces hay que ver Hay que cómo curarlo entero. entero. Bien, entonces eso es algo que hoy en día nos cuesta entender porque venimos de otro pensamiento, Ujú. mucho más individualista. Sí, sobre Quisiera todo a partir decir, de la ¿no? irrupción de la ciencia, ¿no? Que ya se explica, digamos, absolutamente Sí. cómo funciona el cuerpo humano, se sectoriza mucho Se eso. sectoriza, sí, la medicina está plenamente sectorizada. Por eso es que yo siempre le digo de que, así como les enseñó en ese momento a los hebreos, a los cristianos, a los persas, los asirios, a todas las civilizaciones que venimos nombrando, es porque entiende el cannabis, te hace entender de que no puedes llevar una mala alimentación y pretender tener salud. Claro. Por ejemplo, es algo que siempre remarco, siempre digo, porque por lo general es algo que suele suceder mucho y que con el mal el aceite no les ayuda por ese Sí, desbalance. claro. Entonces es algo que te viene a enseñar el cannabis de que, como te digo, tu corazón no está diferente, no funciona diferente al riñón. La medicina actual va a entender eso. Y va a ser muy bueno con todos los conocimientos que ya tenemos adquirido, la maquinaria que se tiene, poder entenderla de manera, sumarle la integralidad al ser, Claro. sería buenísimo. Y bueno, y para cerrar, digamos, la hipótesis de Bennett, son como les decía, hablamos puntualmente de que los cristianos se convirtieron en tales, o sea, que el cristiano es cristiano, porque eso sigue siendo una tradición a partir de la unción, Claro, a partir de que le ponen el aceite, claro, del bautismo. el del bautismo. Entendiendo el bautismo de otra manera, no como Sí. como es hoy, que es hoy una festividad. Sí, Sí, es un pequeño momento. sí. El bautismo era una preparación espiritual antes. Claro. ¿Sí? Y era por elección, no por imposición. Vos cuando sentías te bautizabas. Hoy en día nacés y te bautizan. Entonces son también pequeñas diferencias que a la hora de elegir un bautismo es un ritual, digamos. Claro. Es una decisión que a partir de ese momento vos te entregás a lo divino, pero por elección. Y bueno, según Bennett, los cristianos, la palabra cristiano significa ungido, como les dije, y el bautismo les otorga un conocimiento espiritual. Por eso es lo cercano a lo divino. Y que el cristianismo podría, en base a esto, se podría haber originado en una aplicación de cannabis. O sea, a partir de una aplicación de cannabis empezás a ser cristiano. Con este Mirá. tipo de investigación. Claro. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que les vengo a traer como para que las traducciones, las interpretaciones o las cosas se puedan ver desde otro punto de vista. Otro aspecto del cristianismo. Otro Sí. aspecto del cristianismo que no creo que se enoje la iglesia. Es otra mirada que ayuda Ayuda. a interpretar, a buscar,
a comprender. Porque seamos sinceros, tiene más sentido que me digas que Moisés subió a la montaña y por alguna cuestión de, no sé, de epifanía con respecto a alguna planta o algo, tuvo esas revelaciones de escribir los mandamientos, antes que decir, che, loco, vino un rayo y talló la piedra, todo lo que tenía que hacer. Exacto. Y sí, así todas las interpretaciones. Sí. Así todas las interpretaciones de la Santa Biblia. Así que bueno, si quieren, como les dije, revisar, volver a ver las cuestiones de la Biblia, sería bueno como para que tengan otro concepto. No, me río porque acá en el Instagram de Mandala uno dice Jesucristo y sus discípulos tranza de la edad antigua. ¿Ah? No sé, ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Capaz que la comercializaban por ahí. Sí. O la compartían. Y había que dibujarla. Y la moneda no existía, pero bueno, claro. era el trueque, digamos. Claro. No podíamos poner Juan 8, versículo 15, 16 y Jesús le dijo 100 pelgramos. No, Claro. no quedaba bien. No quedaba bien. Entonces pero lo sí, dibujaban distinto, claro. armaban las metáforas. Te dejo este ungüento que te va a ayudar a sanar, pero vos dame 2 cabritos. Claro. Esa parte no la contaron. No. Muchas la verdad no la contaron, así que es bueno que haya este tipo de personas que haya dedicado su tiempo como Bennett. Le agradecemos, la verdad, que nos abre la cabeza de otro lado y nos dice, bueno, miren, yo interpreto esto, a partir de que en la palabra, en el Antiguo Testamento aparece mucho la palabra cannabom, que no es cannabis, es muy parecido. Es muy parecido. Tremendo, amigo, muchas gracias. Como siempre es un placer poder conversar de estos temas. Nos encontramos en un par de semanas nuevamente. Un placer. Ya saben, @Mandala Grow Shop es donde los pueden encontrar a los chicos para hacer consultas, también para poder escuchar las columnas, esta información. También en el canal nuestro de Vorterix Salta en YouTube. Pueden encontrar en el apartado de Mandala las columnas que hemos tenido durante el año para así también seguir conociendo qué es todo esto que hemos venido hablando lunes tras lunes. Nosotros escuchamos un poquito de música y cuando regresemos analizamos todo lo que nos dejó el evento Turum de Netflix.